Cuando escuchamos la palabra poder, casi siempre pensamos en las mismas imágenes. Rascacielos que dominan el horizonte. Ejércitos capaces de movilizarse a cualquier rincón del planeta. Presidentes tomando decisiones que afectan a millones de personas. Es la imagen tradicional de una superpotencia. Pero existe una pregunta mucho más profunda. Una pregunta que cuanto más la analizas, más difícil resulta responder. Porque si el poder dependiera únicamente del dinero, otras naciones ya habrían ocupado el primer lugar hace mucho tiempo. Si dependiera de la cantidad de habitantes, Estados Unidos ni siquiera estaría cerca de la cima. Y si la clave fuera simplemente el tamaño del territorio, tampoco sería el país más grande del mundo. Sin embargo, durante más de un siglo, una decisión tomada en Washington ha tenido la capacidad de afectar mercados en Asia, empresas en Europa y familias en América Latina. Una crisis dentro de Estados Unidos puede generar repercusiones a miles de kilómetros de distancia. Una innovación desarrollada en California puede transformar la forma en que trabaja, se comunica o consume información una parte importante de la humanidad. Y mientras millones de personas observan estos fenómenos, una pregunta continúa apareciendo una y otra vez. ¿Cómo llegó este país a ocupar una posición tan influyente dentro del sistema global? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Porque el verdadero poder de Estados Unidos no se encuentra únicamente en Wall Street, ni en la Casa Blanca, ni en Silicon Valley. De hecho, una gran parte de esa influencia permanece oculta a simple vista. Está escondida detrás de una red gigantesca de conexiones económicas, tecnológicas, culturales y estratégicas que se ha construido durante generaciones. Una estructura tan extensa que muchas veces resulta invisible, incluso para quienes forman parte de ella. Y sin embargo, sus efectos pueden sentirse todos los días en prácticamente cualquier lugar del planeta. Lo más fascinante es que esta historia no trata únicamente de Estados Unidos. Trata de algo mucho más grande. Trata de cómo funciona el poder en el siglo XXI. Trata de quién establece las reglas. ¿Quién impulsa las innovaciones que cambian el mundo? ¿Quién controla los sistemas que conectan a miles de millones de personas? ¿Y quién tiene la capacidad de moldear el futuro antes de que los demás siquiera puedan verlo venir? Porque una vez que comienzas a observar esas conexiones invisibles, descubres que el mundo funciona de una manera muy diferente a como imaginabas. Y es precisamente ahí donde comienza nuestro viaje. Un viaje para descubrir por qué Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa del planeta. Cómo logró construir una influencia que se extiende mucho más allá de sus fronteras y, quizás la pregunta más importante de todas, si podrá mantener esa posición en las décadas que están por venir. La mayoría de los grandes imperios de la historia mostraban su poder de una forma evidente. Roma tenía legiones marchando por continentes enteros. El Imperio Británico pintaba enormes regiones del mapa con sus colores. Los imperios conquistaban territorios, levantaban banderas y expandían fronteras. Su influencia podía verse con facilidad. Pero cuando observamos a Estados Unidos ocurre algo extraño. Porque gran parte de su poder no aparece en los mapas, no se manifiesta mediante colonias repartidas por el mundo, ni mediante conquistas territoriales tradicionales. De hecho, una de las razones por las que tantas personas tienen dificultades para comprender su influencia es porque gran parte de ella permanece oculta a simple vista. Y aquí es donde la historia comienza a volverse realmente interesante, porque durante el último siglo, Estados Unidos descubrió algo que cambió por completo las reglas del poder global. Descubrió que controlar territorios era importante, pero controlar los sistemas podía ser mucho más efectivo. Mientras muchas naciones seguían pensando en fronteras, recursos y extensiones de tierra, comenzó a construirse algo mucho más ambicioso. Algo que no podía verse desde un satélite, ni señalarse fácilmente en un mapa. Una red gigantesca de conexiones económicas, tecnológicas, financieras y culturales que terminaría extendiéndose por prácticamente todo el planeta. Lo sorprendente es que millones de personas interactúan con esa red todos los días sin siquiera darse cuenta. Está presente cuando utilizamos plataformas digitales, cuando realizamos transacciones financieras, cuando consumimos contenido en Internet o cuando empresas de distintos continentes hacen negocios entre sí.
A simple vista parecen actividades independientes. Pero cuando observas con atención, empiezas a descubrir una serie de conexiones que conducen una y otra vez al mismo lugar. Como si detrás del escenario existiera una infraestructura silenciosa que mantiene funcionando una parte importante del mundo moderno. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una nación deja de depender únicamente de su territorio y logra que otros dependan de los sistemas que ha construido? Porque en ese momento el poder adquiere una dimensión completamente diferente. Ya no necesitas estar presente físicamente en cada rincón del planeta. No necesitas gobernar directamente a millones de personas. Basta con que una parte significativa del mundo utilice tus plataformas, tus tecnologías, tus redes financieras o tus herramientas de comunicación. Basta con que las reglas que organizan gran parte de la vida moderna hayan sido diseñadas dentro de tu ecosistema. Esa es la verdadera clave que muchos pasan por alto. Estados Unidos no construyó solamente una nación poderosa. Construyó una infraestructura global invisible, una estructura que opera detrás de la economía, de Internet, de las finanzas y de gran parte de la tecnología que utilizamos a diario. Y precisamente porque es invisible, resulta mucho más difícil medirla, pero también mucho más difícil desafiarla. Porque cuando empiezas a observar cómo funciona realmente el mundo moderno, descubres algo fascinante. Detrás de muchas de las conexiones que mantienen unido al planeta, existe un sistema que lleva décadas expandiendo su influencia. Un sistema que muy pocos ven por completo. Y comprenderlo es el primer paso para entender por qué Estados Unidos ha logrado mantenerse durante tanto tiempo en la cima del poder mundial. Cuando las personas piensan en el poder de una superpotencia, normalmente imaginan portaaviones cruzando océanos, cazas supersónicos surcando el cielo, o ejércitos capaces de movilizarse a cualquier rincón del planeta. Es lógico. Durante siglos, la historia nos enseñó que el poder pertenecía a quien poseía más soldados, más armas y más territorio. Pero si observamos con atención el mundo moderno, descubrimos algo mucho más sorprendente. Una de las herramientas más poderosas que posee Estados Unidos no dispara misiles, no ocupa territorios y rara vez aparece en los titulares. De hecho, millones de personas la utilizan todos los días sin detenerse a pensar en el enorme poder que representa. Esa herramienta es el dólar. A simple vista parece algo común. Un billete más entre millones que circulan diariamente por el planeta. Pero detrás de cada dólar, existe algo mucho más valioso que el papel con el que fue fabricado. Existe confianza. Y aunque parezca una palabra sencilla, la confianza ha sido capaz de construir imperios, sostener economías y mover cantidades de riqueza difíciles de imaginar. Porque una moneda solo funciona mientras las personas crean que seguirá teniendo valor mañana. Y durante décadas, gran parte del mundo depositó esa confianza en Estados Unidos. Lo fascinante es que esta influencia no se limita a las fronteras estadounidenses. Cada día, empresas, bancos y gobiernos, ubicados en continentes distintos, realizan operaciones utilizando dólares. Petróleo, tecnología, materias primas, inversiones y comercio internacional se mueven constantemente a través de una moneda emitida por un solo país, y cuanto más se utiliza una moneda, más importante se vuelve. Es un ciclo que se fortalece a sí mismo, una red de confianza que crece con cada transacción y que termina conectando economías enteras alrededor del mundo. Pero aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Qué ocurre cuando la moneda de un país se convierte en la herramienta financiera utilizada por gran parte del planeta? En ese momento deja de ser simplemente dinero. Se transforma en influencia. Se convierte en una pieza central dentro de los mercados internacionales, en un puente que conecta gobiernos, empresas e inversionistas. Y cuando una nación ocupa esa posición, obtiene una ventaja que muy pocos países han logrado alcanzar a lo largo de la historia. Por eso, cuando intentamos comprender el verdadero poder estadounidense, no basta con observar sus empresas más grandes o su capacidad militar. También debemos observar la moneda que circula silenciosamente detrás de miles de millones de operaciones económicas cada año. Porque una parte importante de la influencia de Estados Unidos no viaja en aviones de combate ni en portaaviones. Viaja en contratos, inversiones
intercambios comerciales y decisiones financieras que ocurren todos los días en cada rincón del planeta. Y mientras esa red de confianza continúe funcionando, el dólar seguirá siendo mucho más que una moneda. Seguirá siendo una de las herramientas de poder más extraordinarias jamás creadas. Cuando pensamos en el poder militar de Estados Unidos, las imágenes suelen aparecer de inmediato en nuestra mente. Portaaviones gigantescos navegando por los océanos, aviones de combate capaces de cruzar continentes, satélites orbitando la Tierra y tecnologías que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Son imágenes impresionantes, pero también pueden ser engañosas, porque si observamos con atención, descubrimos que el verdadero poder militar estadounidense no se encuentra únicamente en las armas que posee. Se encuentra en algo mucho más grande. Algo que rara vez aparece en una fotografía y que, sin embargo, ha sido fundamental para mantener su influencia durante décadas. La mayoría de los países construyen fuerzas armadas para proteger sus fronteras. Es una lógica simple y comprensible: defender el territorio nacional y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero Estados Unidos desarrolló una estrategia diferente, una estrategia que cambió las reglas del juego. En lugar de limitarse a proteger sus fronteras, construyó la capacidad de actuar prácticamente en cualquier región del planeta. Y esa diferencia parece pequeña hasta que comprendemos lo que realmente significa. Porque mover un ejército dentro de tu propio territorio es una cosa. Tener la capacidad de desplegar recursos, personal y tecnología a miles de kilómetros de distancia en cuestión de horas es algo completamente distinto. Y aquí es donde comienza a aparecer la verdadera dimensión de esta historia. Detrás de cada portaaviones, detrás de cada avión de combate y detrás de cada operación militar, existe una red inmensa que la mayoría de las personas nunca ve. Una red formada por bases distribuidas alrededor del mundo, sistemas de comunicación que funcionan las 24 horas del día, satélites que monitorean enormes regiones del planeta y alianzas estratégicas construidas durante generaciones. Es una estructura tan extensa que, en muchos sentidos, funciona como un sistema nervioso global capaz de conectar información, recursos y decisiones en tiempo real. Lo más interesante es que algunos estrategas afirman que el objetivo principal de una fuerza militar poderosa no es ganar guerras, es evitar que ocurran. Puede parecer una contradicción, pero esa idea ha influido profundamente en la forma en que Estados Unidos ha proyectado su poder. Porque cuando una nación posee una capacidad de respuesta extraordinaria, modifica los cálculos de todos los demás actores. Influye en decisiones, genera disuasión y crea una presencia que puede sentirse incluso cuando no hay un solo disparo. Por eso, cuando intentamos comprender el verdadero alcance del poder estadounidense, no basta con contar aviones, barcos o soldados. Debemos observar la infraestructura que existe detrás de ellos. Una red global construida durante décadas que combina tecnología, logística, inteligencia y alianzas estratégicas para proyectar influencia a una escala que muy pocas naciones han logrado alcanzar. Y quizás esa sea la razón por la que, incluso en un mundo cada vez más competitivo, Estados Unidos continúa ocupando una posición central dentro del equilibrio internacional. Porque al final, el verdadero poder no pertenece necesariamente a quien posee más armas. Pertenece a quien puede hacer sentir su presencia en cualquier lugar del planeta antes incluso de que comience el conflicto. A lo largo de la historia, las grandes potencias construyeron su riqueza utilizando los recursos más valiosos de cada época. Algunas dominaron rutas comerciales. Otras controlaron territorios inmensos. Muchas se hicieron poderosas gracias al petróleo, a los minerales o a la fuerza de sus ejércitos. Pero en algún momento las reglas comenzaron a cambiar. El recurso más importante del mundo dejó de encontrarse bajo la tierra y empezó a surgir dentro de la mente humana. Las ideas comenzaron a generar más riqueza que muchos recursos naturales. Y quienes entendieron ese cambio antes que los demás obtuvieron una ventaja extraordinaria. Es precisamente aquí donde aparece una de las mayores fuentes de poder de Estados Unidos. Un lugar que, a simple vista, parece una región más dentro del mapa de California, pero cuya influencia se extiende a prácticamente todos los rincones del planeta. Ese lugar es Silicon Valley.
Y lo verdaderamente fascinante es que su poder no proviene de lo que produce hoy, sino de su capacidad para crear lo que existirá mañana. Porque mientras la mayoría de las personas utiliza la tecnología del presente, miles de ingenieros, científicos y emprendedores trabajan constantemente en las herramientas que transformarán la próxima década. Piensa por un momento en tu vida cotidiana. Probablemente comienzas el día mirando una pantalla. Utilizas aplicaciones para comunicarte, buscar información, trabajar, entretenerte o realizar compras. Gran parte de esas tecnologías nacieron dentro de un ecosistema que lleva décadas perfeccionando una habilidad muy particular: convertir ideas en innovaciones capaces de cambiar el comportamiento de millones de personas. Y cuanto más observas ese fenómeno, más evidente se vuelve una realidad sorprendente. El verdadero poder tecnológico no consiste únicamente en fabricar productos, consiste en diseñar las plataformas sobre las que otros construirán su futuro. Lo más impresionante es que este proceso funciona como un ciclo que se fortalece constantemente. Las mejores universidades forman talento. Ese talento crea empresas. Las empresas desarrollan tecnologías revolucionarias. Los inversionistas financian nuevas ideas, y esas nuevas ideas vuelven a atraer a las personas más brillantes del mundo. Década tras década, este mecanismo ha convertido a Silicon Valley en una especie de laboratorio global donde nacen muchas de las innovaciones que terminan transformando industrias completas. Y aquí aparece una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. ¿Qué ocurre cuando una nación lidera las tecnologías que definirán el futuro? Porque en ese momento deja de competir únicamente por mercados o recursos. Comienza a influir en la forma en que las personas trabajan, se comunican, aprenden e incluso imaginan el mundo que viene. Esa es la razón por la que Silicon Valley representa mucho más que un centro tecnológico. Es una fábrica de futuro, un lugar donde las ideas se convierten en poder y donde se está diseñando, en este mismo instante, una parte importante del mundo que conoceremos mañana. Hasta ahora hemos hablado de dinero, tecnología y poder militar. Son formas de influencia relativamente fáciles de identificar porque producen resultados visibles. Podemos observar los mercados financieros, medir el tamaño de una economía o calcular el alcance de un ejército. Pero existe otra forma de poder mucho más difícil de detectar. Una fuerza silenciosa que no necesita soldados, misiles ni fronteras para expandirse. Una influencia capaz de atravesar océanos, idiomas y culturas sin disparar una sola bala. Y quizás lo más sorprendente es que millones de personas la reciben todos los días sin darse cuenta. Piensa por un momento en las historias que han marcado tu vida. Las películas que recuerdas años después de haberlas visto. Los personajes que admiraste. Las canciones que definieron una etapa de tu vida. Las series que se convirtieron en conversaciones globales. A simple vista parecen experiencias de entretenimiento, pero cuando observamos el fenómeno desde una perspectiva más amplia, descubrimos algo fascinante. Detrás de muchas de esas historias existe una maquinaria cultural capaz de influir en la manera en que millones de personas imaginan el éxito, la libertad, el progreso y el futuro. Durante más de un siglo, Hollywood se convirtió en una de las fábricas de historias más poderosas de la historia. Sus películas no solo viajaron por el mundo, también llevaron consigo una visión particular de la realidad. Generaciones enteras crecieron observando ciudades estadounidenses, universidades estadounidenses, empresas estadounidenses y personajes que representaban determinadas aspiraciones. Poco a poco, sin imposiciones ni conquistas, esas imágenes comenzaron a instalarse en la imaginación colectiva de millones de personas alrededor del planeta. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Existe una enorme distancia entre obligar a alguien a seguirte y lograr que quiera hacerlo por voluntad propia. La primera requiere fuerza, la segunda requiere inspiración. Y cuando una nación consigue inspirar a millones de personas, su influencia adquiere una dimensión completamente distinta. Porque ya no depende únicamente de acuerdos políticos o relaciones económicas. Comienza a formar parte de los sueños, las aspiraciones y las referencias culturales de personas que quizá nunca visitarán ese país. Por eso, algunos expertos consideran que la cultura puede ser una de las herramientas de poder más efectivas jamás creadas.
porque no necesita imponerse. Se instala lentamente en la imaginación, moldea percepciones, despierta admiración, y en muchos casos influye en decisiones que afectan la educación, las carreras profesionales e incluso la forma en que las personas entienden el éxito. Esa es la razón por la que Hollywood representa mucho más que una industria cinematográfica. Representa la capacidad de influir en cómo millones de personas ven el mundo. Y cuando logras influir en la imaginación de una generación entera, has alcanzado una forma de poder que ningún ejército podría conquistar por la fuerza. Cuando pensamos en las grandes fuentes de poder de Estados Unidos, normalmente imaginamos Wall Street, Silicon Valley o su enorme capacidad militar. Son símbolos visibles, fáciles de identificar y presentes constantemente en las noticias. Pero existe una pieza mucho menos evidente que alimenta a todas las demás. Una pieza que lleva décadas produciendo algo más valioso que el dinero, más difícil de obtener que los recursos naturales, y más importante que cualquier tecnología por sí sola. Esa pieza es el conocimiento. A simple vista, una universidad parece un lugar donde los estudiantes asisten a clases, presentan exámenes y obtienen un título profesional. Pero algunas de las universidades más importantes del mundo cumplen una función mucho más profunda. Son lugares donde nacen ideas capaces de transformar industrias enteras. Son laboratorios donde se desarrollan descubrimientos científicos que años después terminan cambiando la vida de millones de personas. Son espacios donde se forman los investigadores, ingenieros, empresarios y líderes que construirán el futuro. Y cuando observamos con atención muchas de las innovaciones más importantes de las últimas décadas, descubrimos que una gran parte de ellas comenzó en un aula, en un laboratorio o en un proyecto académico que parecía insignificante en sus primeros días. Lo verdaderamente fascinante es que este sistema no se limita a producir conocimiento. También atrae talento de prácticamente todos los rincones del planeta. Durante generaciones, algunos de los estudiantes más brillantes del mundo han viajado miles de kilómetros con la esperanza de estudiar, investigar y desarrollar sus capacidades dentro de estas instituciones. Y cuando miles de personas talentosas se reúnen en un mismo lugar, ocurre algo extraordinario. Las ideas comienzan a mezclarse, los conocimientos se multiplican, los problemas se observan desde perspectivas completamente diferentes, y la posibilidad de crear algo revolucionario aumenta de manera exponencial. Con el paso del tiempo, este proceso creó una ventaja difícil de replicar. Universidades, laboratorios, centros de investigación, inversionistas y empresas comenzaron a funcionar como partes de un mismo ecosistema. Un descubrimiento científico podía convertirse en una tecnología podía transformarse en una empresa. Y una empresa exitosa podía financiar nuevas investigaciones que volverían a alimentar el ciclo. Década tras década, este mecanismo ha producido algunas de las innovaciones más influyentes del mundo moderno. Y aquí aparece una de las claves más importantes para entender el poder en el siglo XXI. Las naciones ya no compiten únicamente por recursos, territorios o mercados. También compiten por las ideas que definirán el futuro. Porque quien logra producir conocimiento de manera constante, obtiene una ventaja que puede durar generaciones. Y quizás esa sea una de las razones menos visibles, pero más importantes, por las que Estados Unidos ha mantenido su influencia durante tanto tiempo. Porque detrás de muchas de sus empresas, de sus avances tecnológicos y de su capacidad de innovación, existe una maquinaria silenciosa dedicada a producir lo más valioso del mundo moderno: conocimiento. A lo largo de la historia, las naciones más poderosas construyeron su riqueza de diferentes maneras. Algunas controlaron rutas comerciales que conectaban continentes. Otras dominaron recursos naturales capaces de alimentar economías enteras. Muchas expandieron sus territorios mediante la conquista o la influencia política. Pero en el siglo XXI ha surgido una competencia diferente. Una competencia mucho más silenciosa, menos visible y posiblemente más importante que todas las anteriores. Una carrera global por atraer a las personas capaces de crear las tecnologías, las empresas y las ideas que definirán el futuro. Porque detrás de cada gran avance científico, detrás de cada innovación tecnológica y detrás de cada empresa que transforma industrias completas,
Siempre existe algo en común, una mente humana, una idea, una persona capaz de ver oportunidades donde otros solo observan problemas. Y cuando millones de dólares, gobiernos enteros y grandes corporaciones compiten por el futuro, lo que realmente están buscando no son máquinas ni edificios, están buscando talento. Estados Unidos comprendió esta realidad hace décadas. Entendió que no bastaba con formar profesionales dentro de sus fronteras. También era necesario atraer a las personas más brillantes del mundo: científicos, ingenieros, investigadores, emprendedores y estudiantes. Comenzaron a llegar desde todos los continentes con la esperanza de acceder a universidades, laboratorios y ecosistemas de innovación capaces de convertir una idea en algo extraordinario. Y aunque cada uno tenía una historia diferente, todos pasaban a formar parte de un mismo fenómeno: la concentración de talento a una escala difícil de replicar. Lo fascinante es lo que ocurre cuando esas personas se encuentran en un mismo lugar. Las ideas empiezan a mezclarse. Los conocimientos se combinan. Los problemas se observan desde perspectivas completamente distintas. Y de esa interacción nacen descubrimientos, tecnologías y empresas que, en muchos casos, terminan transformando la vida de millones de personas alrededor del planeta. Es un efecto acumulativo que se fortalece con el tiempo. Cuanto más talento atrae un ecosistema, más oportunidades genera. Y cuanto más oportunidades genera, más talento desea llegar. Por eso, cuando intentamos comprender una de las fuentes menos visibles del poder estadounidense, debemos mirar más allá de sus edificios, de sus empresas o de sus indicadores económicos. Debemos observar a las personas que llegan cada año con nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas ambiciones. Porque al final, las máquinas pueden construirse, los recursos pueden comprarse, la infraestructura puede financiarse, pero las grandes transformaciones siempre comienzan en la mente de alguien. Y durante décadas, Estados Unidos ha logrado atraer a muchas de esas mentes. Quizás esa sea una de las razones más importantes por las que ha conseguido mantenerse en el centro de la innovación mundial durante tanto tiempo. Después de analizar el dólar, el poder militar, la tecnología, la cultura, las universidades y la capacidad de atraer talento, resulta fácil entender por qué Estados Unidos ha ocupado una posición dominante durante gran parte del último siglo. Pero precisamente cuando una potencia parece más sólida, surge la pregunta que ha perseguido a todos los grandes imperios de la historia. Una pregunta que analistas, gobiernos y estrategas intentan responder constantemente. ¿Puede una nación mantenerse en la cima para siempre? La historia sugiere que no. Durante siglos, distintos imperios parecieron invencibles. Controlaban rutas comerciales, acumulaban riqueza, imponían reglas y proyectaban una influencia que parecía imposible de desafiar. Sin embargo, tarde o temprano, el mundo cambiaba. Nuevas potencias emergían. Nuevas tecnologías alteraban el equilibrio existente. Y aquello que parecía permanente comenzaba a transformarse lentamente, no de un día para otro. No con un solo acontecimiento, sino mediante una serie de cambios que, vistos en perspectiva, terminaban redefiniendo el curso de la historia. Y quizás eso es precisamente lo que estamos observando hoy, porque el siglo XXI está avanzando a una velocidad extraordinaria. Nuevas economías han crecido con fuerza. Nuevos centros de innovación han comenzado a competir por el liderazgo tecnológico. La inteligencia artificial, la automatización y las tecnologías emergentes están modificando industrias completas, y por primera vez en mucho tiempo, la competencia por definir el futuro parece más abierta de lo que había estado durante décadas. Pero aquí es donde la situación se vuelve mucho más compleja, porque el verdadero poder no depende únicamente de quién crece más rápido. También depende de quién establece las reglas, quién controla las plataformas que otros utilizan y quién ocupa las posiciones centrales dentro de los sistemas que conectan al mundo. Y cuando observamos esas variables, descubrimos que Estados Unidos todavía conserva ventajas extraordinarias. Sigue liderando sectores tecnológicos clave. Continúa albergando algunas de las universidades más influyentes del planeta. Mantiene una enorme capacidad de innovación y sigue ocupando posiciones estratégicas dentro de muchos de los sistemas que organizan la economía global.
Por eso, la gran pregunta de nuestro tiempo no es simplemente quién es la potencia dominante hoy. La verdadera pregunta es quién tendrá la capacidad de diseñar el mundo de mañana. Porque la próxima gran batalla no se librará únicamente por territorios o recursos, se librará por la inteligencia artificial, por la innovación, por el talento, por los sistemas financieros y por las tecnologías que todavía no existen. Y mientras observamos cómo esa competencia comienza a desarrollarse ante nuestros ojos, una cosa queda clara: el futuro aún no está escrito. Y la respuesta a quién liderará la próxima era sigue siendo uno de los mayores interrogantes de nuestro tiempo. Después de todo lo que hemos visto a lo largo de este recorrido, quizás la pregunta con la que comenzamos tenía una respuesta mucho más compleja de lo que parecía. Porque cuando las personas intentan explicar por qué Estados Unidos es considerado el país más poderoso del mundo, normalmente buscan una única razón. Algunos señalan su economía, otros hablan de su ejército. Otros destacan su tecnología, sus empresas o su influencia internacional. Pero la realidad es mucho más interesante. El verdadero poder rara vez depende de un solo elemento. Surge cuando múltiples piezas se conectan y comienzan a reforzarse unas a otras, hasta formar algo mucho más grande que la suma de sus partes. A lo largo de este análisis hemos descubierto que la influencia estadounidense no se sostiene únicamente sobre el dinero, ni sobre las armas, ni siquiera sobre la innovación por separado. Se sostiene sobre una red extraordinariamente compleja donde la economía impulsa la tecnología atrae talento, el talento genera nuevas ideas, las universidades producen conocimiento y la cultura amplifica todo lo demás. Es un sistema construido durante generaciones, un sistema que ha logrado extender su influencia mucho más allá de las fronteras de un solo país y que, de una forma u otra, termina conectándose con la vida cotidiana de miles de millones de personas alrededor del mundo. Y quizás ahí se encuentra la lección más importante de toda esta historia, porque los grandes imperios del pasado construían murallas, conquistaban territorios y expandían sus fronteras. El poder moderno funciona de una manera diferente. Se construye mediante redes, conocimiento, innovación, talento y sistemas capaces de conectar continentes enteros. Las formas han cambiado, pero la competencia continúa. Y entender esa transformación nos permite comprender no solo a Estados Unidos, sino también la manera en que funciona el mundo en el que vivimos. Sin embargo, la historia está lejos de haber terminado. El equilibrio global continúa evolucionando. Nuevas tecnologías aparecen constantemente. Nuevos centros de innovación compiten por el liderazgo del futuro. Nuevas generaciones están comenzando a escribir el próximo capítulo de esta historia. Y precisamente por eso, la pregunta más importante ya no es cómo Estados Unidos alcanzó esta posición. La verdadera pregunta es si podrá conservarla en las décadas que vienen. Porque mientras observamos los cambios que están ocurriendo ante nuestros ojos, una cosa resulta evidente. El futuro todavía no pertenece a nadie. Está siendo construido en este mismo momento por millones de decisiones, innovaciones e ideas que todavía no conocemos. Y quizá dentro de algunos años, los historiadores mirarán esta época como el instante exacto en el que comenzó una nueva transformación del poder mundial. Y ahora la pregunta queda en tus manos. Después de todo lo que hemos analizado, ¿crees que Estados Unidos seguirá siendo la potencia dominante durante las próximas décadas? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una nueva era? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete. Porque aquí vas a ver la realidad sin filtros.